expresamos nuestras experiencias, expresamos aquello que estamos buscando, que estamos investigando, que tiene que ver con el trabajo interno, que tiene que ver con el tratar cada día de ser un poco más consciente, de ser conscientes, de estar atentos y de poder ir trabajando en nuestros mundos internos, que un poco empezamos este nuevo ciclo acompañados con Daniel Ferminades. Hola Daniel, buenas tardes. Buenas tardes. Y justamente con el título del trabajo interno, que vamos a explicarlo un poquito o iremos intercambiando sobre eso. Hola Gloria, ¿cómo estás? Enzo, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes. Guillo, buenas tardes. Muy bien. Bueno. Ganas de volver a hacer el programa y dejando una idea de entrada, ¿no? Que lo ideal sería no cortar el programa por 2 o 3 meses porque cuesta después. Yo tengo una facilidad para olvidar. Entonces lo que sea es dejarlo una vez al mes al programa hasta que después retornar al ciclo semanal que tenemos, ¿no? Sí, este año vamos a estar los días martes, como es hoy. ¿Cómo es los días Gloria? martes, sí. Y con un horario diferente, que es de 18 a 20 horas. Agregamos 1 hora más, así que vamos a tener bastante para compartir. Y nos gustaría que por ahí la gente se comunique un poquito, ¿no? Que intervenga, que participe. Tenemos un medio que es el Facebook, que es el que se usa tanto ahora, que ahí vamos planteando la temática que vamos a desarrollar la semana siguiente, así que, bueno, nos gustaría un poquito el ida y vuelta, el ida ya está, pero que la gente participe un poquito más y bueno, presente sus inquietudes. Para nosotros es una alegría el poder compartir aquello que vamos haciendo. Muchas veces en una mesa pequeña, en una mesa de mate o de café, uno intercambia y habla de temas que normalmente no se abordan, y bueno, es para nosotros una oportunidad poder compartirlo al aire, es decir, poder expresarlo y que aquellos que no nos conocen, es decir, que no, con los cuales uno no tiene relación, puedan interesarse en alguno de los temas que tocamos, en alguno de las inquietudes que tenemos. Nosotros tenemos una relación de muchos años con Daniel y, como siempre decimos, somos miembros de una fundación, que es la Fundación Impulso de una Nueva Vida, que el trabajo que realiza es justamente propiciar que se lo escuche a Daniel, que pueda ir a distintos lugares desde donde se lo requiere para que exprese aquello que ha experimentado, aquello que sabe. Y como primer tema de este nuevo ciclo, nosotros pensábamos que sería interesante para aquel que no conoce o no está familiarizado con lo que es el trabajo interno, que nosotros decíamos cuando charlábamos que el trabajo interno para nosotros es algo que como común, repetido, así, claro. Estamos hablando de eso, claro, muchas pero veces. Por ahí, para el que no, sí, que el trabajo interno, que sería un poco una pregunta que haríamos en la mesa, o que te haríamos a vos, Daniel. ¿Qué es el trabajo interno? ¿A qué nos referimos cuando hablamos del trabajo interno? Y empezando por hacer una síntesis, sería un poco de propia voluntad, buscar de traer un orden en nuestro interior, poner orden, ¿no? Y poner orden sería posible a partir de, primeramente, distinguir las distintas voces que hay en nuestro interior, es decir, la voz del interés, la voz de la necesidad, ¿no? La voz de la emoción que a veces nos desborda, la voz de una mente que puede estar a veces estructurada siguiendo determinados temas o formas ya definidas y que son claras y cómodas. Bueno, en todo esto y tantas otras cosas más que tenemos en nuestro interior, empezar a ver cuál es el origen, cuál es el sentido de sostener todo eso en nuestro interior, sin distinguirlo,
sin distinguir qué es lo que se expresa a través nuestro o qué es lo que llega a nuestra mente para ser expresado, de dónde proviene, ¿no? A veces hemos hablado también, una cosa es lo que impulsa el corazón para expresar y otra cosa es lo que impulsa la mente. Entonces, bueno, ahí ya tenemos a lo mejor dos objetos, si cabe el término, para observar en nuestro interior. Entonces, el trabajo un poco que engloba todo lo que tiene que ver con la atención que empezamos a poner en lo que pasa en nuestro interior, ¿no? Nosotros pensamos que cuando expresamos, valga la redundancia, pensamos simplemente esto y bueno, con expresarlo basta y ahí tal vez termina. Pero cuando empezamos a observar con más atención y con más conciencia, empezamos a ver o podemos llegar a ver de cuál es el origen de ese pensamiento, ¿no? A veces nos impulsa a expresar una emoción que nos invade en el momento. A veces cuando no hay una emoción que nos afecte, con más frialdad podemos expresar lo que expresamos. A veces tenemos un interés personal y entonces buscamos las palabras adecuadas para decirlo de manera tal que podamos llegar a influenciar tal vez la situación o la persona para conseguir lo que queremos. Es decir, hay todo un grado de complejidad en nuestro interior que no lo ve solo un psicólogo, sino que nosotros mismos podríamos llegar a ver mucho de todo eso en nuestro interior cuando comenzamos a hacer esto que llamamos el trabajo interno, ¿no? Yo entiendo que siempre estoy hablando de esto, del trabajo interno, aunque a lo mejor no digamos esta frase ya construida, pero siempre estamos hablando y refiriéndonos de esto, ¿no? Aun cuando hablamos de aquello que está fuera de nosotros y que debe de ser alcanzado o que podríamos participar de una manera más consciente para ayudar a un cambio, siempre tiene que ver desde lo que tenemos para dar, ¿no? No se puede dar lo que uno no tiene y tenemos en nuestro interior mucho más de lo que pensamos y tenemos muchas cosas buenas en nuestro interior que no hemos visto y no nos damos la oportunidad de expresar, y también tenemos muchas cosas que no son tan buenas que no observamos porque dedicamos más tiempo a ver qué es lo que está haciendo el otro y a criticar muchas veces, ¿no? Y tendemos a, cuando algo nos sucede que no nos agrada, buscar responsables y culpables afuera y no vemos en nuestro interior que a veces somos nosotros los que estamos atrayendo eso hacia nosotros o generándolo, y al fin a lo mejor de esa generación tenemos los frutos que es tal vez ese dolor o esa amargura. Bueno, si empezamos a ver en este trabajo interno todas estas cosas en qué lugar ocupan, si están fuera de lugar, si hay que ordenar, hay cosas que a lo mejor hay que tirar, no hay que ordenar, sino que no deben de estar en nuestro interior, vamos a tener una vida un poco más clara, más limpia, sin tanto misterio como a veces aparece la vida para muchas personas, ¿no? Como muy llena de misterios. Pero bueno, siempre habrá misterios cuando uno no abre los ojos y ve, claro. ¿Se puede hablar de limpiar, Daniel? Vos nombraste eso, yo no lo había escuchado. ¿Se puede limpiar? ¿Cómo sería una manera de decir, bueno, esto sí, me doy cuenta que no me sirve, es desagradable? ¿Cómo lo puedo limpiar a eso? Y en realidad primero hay que distinguirlo, claro. Porque si yo no sé diferenciar qué es lo que es suciedad, claro, qué es lo que es un orden o bueno, un desorden y un orden, me da lo mismo cualquier cosa y no lo veo. Claro, cualquier cosa pasa a través mío y yo no distingo, ¿no? ¿Qué es qué? Pero cuando comienzo a distinguir, puedo diferenciar, y para poder limpiar o quitar de mi interior lo que no corresponde, lo que distingo que está mal, solo puedo hacerlo a través de la atención. Es decir, en la relación con el entorno, cuando está por aflorar, por expresarse, o se hace presente de alguna manera para mí esto que está mal, yo busco de evitar que se manifieste, porque no corresponde. Es decir, lo control, como tomo un control de la situación, claro, sería. Por poner un ejemplo que me viene a la cabeza, que los jóvenes y no tan jóvenes hoy utilizan para expresarse, ¿no? Esto de ponerse sobrenombres de mala palabra,
Sí. Es una costumbre en muchas personas. Entonces no es el nombre, sino que es la mala palabra. Si uno se da cuenta que no corresponde, porque cada persona tiene un nombre y a cada persona habría que llamarla por su nombre y no con la mala palabra que acostumbramos a nombrarla, antes de, en la relación o en el contacto con la persona, antes de pronunciar esa mala palabra para llamar su atención, para dirigirme hacia esa persona, esto antes de expresarlo verbalmente, que sería el momento que tal vez lo escuchan todos, sí. Antes de eso se está gestando o generando en mi interior. Yo estoy al tanto, debo ser consciente de lo que voy a expresar. Antes de expresarlo, tengo que modificar, ¿no? mi expresión y anularlo, es decir, no debo de expresar lo que entendí que está mal. Morderme la lengua, lo que suele suele decirse. Por ejemplo, mordete la lengua, claro, vale, antes de... Pero a ver, tomé la decisión de no hacerlo y tal vez digo, bueno, no lo voy a hacer más. Lo que pasa es que tenemos la costumbre de hacerlo, entonces tal vez por inercia es lo que va a aflorar en nosotros. Esto solo. Que es una costumbre, claro. Siempre seguimos ese camino y entonces por ahí nos conducimos. Pero cuando decidimos no seguir más ese camino, hay que estar atentos cuando el camino se presente ante nosotros de no seguirlo. Es una decisión nuestra. Entonces, si yo dejo de seguir ese camino, dejo de utilizar ese camino, comienzo a utilizar el camino que entiendo es el correcto, por ejemplo, esto que hablábamos como ejemplo, llamar a la persona por su nombre. Si yo comienzo a hacer esto, aquel camino queda, si se quiere, como abandonado y deja de ser algo que esté en mi interior como una ruta a seguir, ¿no? Deja de tener vida, podríamos decir. Por ejemplo, claro, porque sí, la vida que llevo yo por ese camino, es decir, ya no sigo más ese camino. Entonces comienza a ser una parte del terreno que de alguna manera yo tengo que ir limpiando y ordenando, ¿no? En ese trabajo interno del cual estamos hablando. Comienzo a dejar de utilizar tantos caminos que utilizo que me resultan fácil, cómodos, o por una cuestión de formación o de deformación, nosotros solemos seguir sin analizar realmente las consecuencias. La mayoría no pone una intencionalidad de un daño a la hora de nombrar a la persona a partir de una mala palabra, ¿no? Sí. Pero bueno, es algo que las palabras genera, la palabra crea, es creadora. Entonces estamos creando, ¿no? una relación, estamos creando, bueno, una condición, y esto por supuesto con el tiempo trae sus resultados. Es simplemente un ejemplo, son muchas cosas que a diario hacemos o a lo largo de nuestra vida hacemos sin analizar con la profundidad necesaria de las consecuencias de esto, ¿no? Claro, da la sensación que no pasa nada, que es una palabra más en el común de la gente, en el mundo, me da esa sensación, ¿no? Que no le da ese valor de decir, pero sí es una palabra nomás, es todo como que fuera todo parte de algo que no es muy... Uno lo ve más tal vez en los chicos, pero también se lo ve en los más jóvenes, ¿no? Pero también se lo ve en los adultos, y como que tal vez parece que si uno no se expresa de esa manera en el entorno de personas que se expresan de esa manera, parece que uno está fuera de lugar o desactualizado. Entonces uno tiende a hacerlo también para no desentonar con los demás. Pero bueno, otra de esas cosas que tengo que estar viendo yo por mi vida, no vine al mundo para ser uno más que hace lo mismo que todos. Vine como soy un individuo, como un individuo tengo que vivir mi vida, y mi vida la tengo que vivir cada vez de mejor manera para poder yo sentirme mejor con mi vida, para poder ser más útil en la vida y para poder de alguna manera también servir como referencia para otros o poder ayudar a los demás superando las propias limitaciones de uno, es decir, ser cada vez más útil, no solamente para los que están más cerca, sino para todo el mundo, ¿no? Porque
A veces uno cuenta a la persona que tiene más cerca y parece ser que ahí termina, pero esa persona tiene cerca a otras personas, las cuales si a esa persona le impresionó bien, lo va a transmitir y así comienza le va influyendo también a difundirse, ¿no? Hay una parte, Dani, que concreta, a mí me sirve mucho cuando estoy en un supermercado. Y ahí me pruebo hasta dónde mi trabajo interno va funcionando. Porque un supermercado es una feria de distracción, de dos personas que estacionan los dos changos, se ponen a hablar y muchas veces uno por respeto, por timidez, tiene que dar vuelta para no... Bueno, y así en las cajas, mayores de 70 años, que a mí hoy me corresponde una caja de mayores de 70 años. Pero no la asumí. Y entonces vos ves gente joven en esa... Bueno, y así, etcétera. Y hoy también casi se me vuelan un poco los pajaritos, pero bien esto. Un hombre que no era para enojarse, 1,90 m, dicharachero. Y entonces le contaba toda la fila, o la cola llamado, que le habían vendido una cafetera que explotaba y salpicaba a todo el mundo. Por eso la fue a cambiar, que lo habían atendido bien, se la cambiaron. Yo que soy una forma medio muy adusto en esas cosas, yo no me presto, ni doy señal que lo estoy escuchando, ni menos riéndome, pero me quedé sereno. Ahora la pregunta, que ahí es donde uno empieza a pensar en forma distinta, ¿qué pasaría con ese hombre que llevó 15 minutos en esta fábula que contó mientras le atendió el cajero, si era él el que tenía que esperar? A ver qué reacción. Entonces, es como que uno en un supermercado, no es que uno ha sido un santo, sino que hoy, ya con un trabajo interno iniciado, uno se da cuenta de las infinitas circunstancias que suceden en un supermercado. Para tener más un ejemplo concreto de este trabajo interno, ¿no? ¿Cómo va surgiendo? Claro, lo que hay que partir entendiendo en este trabajo interno, que es las 24 horas del día. No son 8 horas al día y no es marcar tarjeta, empezar a partir de una hora y terminar en otro horario. Es constante porque es en el supermercado, es junto a las personas que amo, es junto a los que no conozco, es en soledad, es antes de irme a la cama, es cuando me despierto, es cuando miro las noticias con todo lo que ahí se expresa, que en general está relacionado al dolor, que es lo que se genera en mi interior. Es un trabajo constante el que tengo que hacer, ¿no? Y a ver, a uno le sirve ponerse en el lugar del otro, que es en parte lo que expresaste. ¿Qué pasaría si a aquella persona le hubiese tocado estar esperando ser atendida y delante había alguien durante 15 minutos relatando algo que le sucedió con un producto que compró, si hubiese tenido el ánimo que tenía en ese momento de contar lo que contó, ¿no? Pero, a ver, en esa situación simplemente podemos tocar o vamos a tocar a dos involucrados, que serías vos uno el que estaba escuchando, aunque habría más seguramente, pero también esta persona que expresaba, y de entre los dos hay uno que se puso en el lugar del otro y que buscó de entender y de ver lo que eso generaba, ¿no? Si la otra persona no lo hizo, a ver, no corresponde a uno imponerle nada, ni cambiarlo, ni llamarle la atención, y menos de mala manera, ¿no? Si uno ve que corresponde, que se debe hacer, bueno, de la mejor manera posible, uno le recordará que todos los demás estamos esperando. Pero en el mundo nos vamos a encontrar con esas injusticias o con esas situaciones fuera del lugar constantemente, y suceden muchas más de las que podemos llegar nosotros a tener noción y idea. Esto es simplemente algo que pudimos ver. Mientras estábamos viendo esto, sucedían tantísimas cantidades de cosas mucho más graves que eso, que nosotros no estamos al tanto. Entonces hay que tomar en cuenta que hay muchas más situaciones
que están fuera de lugar, afectando la vida de muchos otros, que nosotros podríamos ayudar a cambiar a partir de nosotros mismos tener paciencia, ¿no? Por ejemplo, en esa situación, si una persona hubiese, como se decía antaño, arrojado la primera piedra, tal vez lo que se hubiese desatado. Entonces, en donde uno entiende que no debe de arrojar esa piedra y de tener paciencia, y yo hasta personalmente me llevaría el chango y devuelvo todo antes de tener que enfrentar una situación para pasar un mal momento sin sentido, ¿no? Entonces es lo que hace cada uno. Hay gente que, bueno, tiende a reaccionar. En la medida que haya más gente que está buscando observarse en su interior para no desequilibrarse, habrá menos reacción y se llevarán mejor adelante esas situaciones. Y no es que la persona no lo tiene que contar, pero a lo mejor lo tiene que contar en el ámbito que corresponde, sin molestar a los que están, no sé, llevando su vida adelante en ese lugar como él, ¿no? Es decir, con más respeto. A ver, no es faltar el respeto, es simplemente contar, pero en definitiva, o en realidad termina siendo una pérdida de tiempo para quien a lo mejor no disponía de ese tiempo. Sí, uno trata de dar ejemplos prácticos para quien está escuchando, ¿cierto? Pero es indudablemente que es muy rico el menú para perder la paciencia o practicarla. Un ejemplo más serían los cajeros automáticos. Los cajeros están calculadas para que una persona en 3 minutos haga la operación. Estamos hablando de operación simple, de un saldo, de una extracción de dinero. Y como yo soy del palo bancario, he estado atento un poquito más porque conocía antes la programación. Y vos notás que hay personas que pasan 20 minutos dentro del cajero. No tiene una explicación técnica el por qué, salvo que sea un poquito, que no esté al tanto del tecleado, de una búsqueda ya más técnica, ¿no? Sería mi caso. No, en mi caso también con el teléfono, el cajero me tuvieron que enseñar varias veces. No soy ducho en eso, yo me demoraría. Ahora, Daniel, en eso hay una sensación que, bueno, yo trato de controlar, pero es un proceso que todavía no tengo, y a veces tengo la sensación de que tengo que hacer justicia. Entonces expresar, y hay como una especie de placer en eso de decir, poner ese orden, pareciera que es necesario. ¿Qué es lo que hace que yo me dé ese placer en esa situación o en otra? Decir, bueno, vamos, apurando, o diciendo, mirá, poniendo. Da una sensación que uno quisiera poner un orden. Yo sé que está mal, pero es un placer que es un regocijo que uno siente. Como un deber se siente, como que debo hacerlo. Y además del deber, después a vos te viene un placer, porque si me he mordido la lengua para no hacerlo, está como esa fuerza de adentro. ¿Qué es eso, ese placer? En realidad, a ver, cada persona siente de acuerdo a sus bases, a sus estructuras, pero tal vez resulta más doloroso tener que enfrentar la impotencia de no poder cambiar, de no modificar, de tener que aceptar, la paciencia que hay que tener ante un hecho injusto o incorrecto o fuera del lugar, y todo eso a lo mejor suma tanto dolor que es preferible para uno levantar la voz o hacerse presente, transmitiendo lo que debería de ser según el entendimiento de uno, ¿no? Entonces también, a ver, podría ser el placer de no tener que enfrentar la falta de paciencia que uno tiene. Claro. Es decir, se mezclan las cosas, ¿no? Porque hay tantos intereses dentro de uno y muchas veces esos intereses que son varios o variados no están en relación aparente uno con otro, pero en determinados momentos se dan situaciones que hacen de que esos intereses marchen en conjunto, y aunque la mayor parte del tiempo tal vez se manejen por distintos carriles, entonces como que se suman fuerzas dentro de uno, ¿no? Entonces hay emociones que son como encontradas, que
que se dice, y a veces encontradas porque no son semejantes, no se acoplan, no se pueden sumar, pero en determinado momento, por el interés que hay en la persona en general, hace que se puedan llegar a sumar ellos, ¿no? Entonces se suma una fuerza en el interior de uno que uno no distingue. Empezamos a partir de distinguir, a ponerle nombre, a separar, a visualizar. Es como si fuera, no sé, una cantidad de ovejas en un rebaño, en donde, vista desde la distancia, estamos acostumbrados a entender que todas son ovejas y todas son iguales, todas son blancas, todas tienen lana, todas están pastando o moviéndose dentro de ese rebaño, pero en un momento, con ese trabajo interno, esa autoobservación, comenzamos a distinguir la individualidad. Son muchas y cada una tiene una forma particular de ser, tiene una costumbre que sigue, ¿no? Un camino cómodo, que es el que ya está marcado. Pero no porque está marcado y es cómodo es el correcto o el adecuado. Entonces, en la medida que uno quiere poner orden dentro de ese rebaño o de esa manada que hay dentro nuestro, podríamos hasta decir de egos, comenzamos a poner las cosas en su lugar y a ponerle a cada quien su nombre. ¿Esto en qué nos ayuda? Y a distinguir. Porque si no podemos saber quién fue, por ejemplo, claro, volviendo al ejemplo del rebaño, quién de todas las ovejas fue, si pensamos que son todas iguales, todas blancas, todas con lana, todas con rulitos, quién fue la que hizo lo que en un momento distinguimos estuvo inadecuado, inapropiado, no sabemos distinguir quién fue, ¿no? Entonces, cuando comenzamos a distinguir, podemos comenzar a señalar, a separar y a poner las cosas en su lugar, es decir, esto de traer un orden, para de alguna manera saber con quién contamos para hacer determinadas tareas, o en dónde y en qué momento, y sobre quién, o sobre qué ego es el que hay que trabajar para evitar de que se manifieste en determinados momentos. Comenzamos a hacer todo este estudio de ver que hay situaciones que se repiten a lo largo de la vida, porque claro, tenemos vidas bastante esquematizadas, y entonces a diario siempre se va dando situaciones que se repiten y que no son correctas, y nosotros no les prestamos atención más que las vivimos, a veces con más o menos dolor o con más o menos alegría, pero así va pasando el tiempo. Cuando comenzamos a distinguir, vamos viendo de dónde esto se origina, en qué momento, qué situación hace que esto se detone en mí, y puedo comenzar a distinguirlo. Es decir, somos complejos. Si nos vamos a las escrituras antiguas, somos la imagen y semejanza del Creador. Y así como al ser humano le cuesta entender o imaginarse de esa dimensión del Creador, es que somos imagen y semejanza de Él. Hay toda una complejidad en nuestro interior para poder llegar a entender, y es nuestra obligación estudiarnos a nosotros. No es estar viendo qué es lo que hace el otro para criticar, sino estudiarnos a nosotros mismos. Cuando nos estudiamos y sentimos y entendemos que estamos en la vida para aprender, podremos ver a los demás en su vida con errores y con aciertos, pero con el fin de aprender de esas situaciones, y no simplemente de criticar, cuando no hacemos nada solo criticando, ¿no? Hacemos cuando estamos aportando y ayudando a que las cosas mejoren. Bárbaro. Yo, una de las preguntas que tenía era ¿para qué realizar el trabajo? Que es un poco lo que está contestando ahora, o lo que estabas expresando. Me decía, esto del trabajo, y con la palabra trabajo, parece que se contrapone a lo que hoy tanto está de moda de dejarse llevar por la corriente, dejarse fluir, hacer lo que uno tiene ganas, es decir, hacer lo que me hace sentir bien. Entonces, como que el trabajo suena a algo árido, algo que cuesta y que no tengo ganas de hacerlo. A un peso. Sí, algo pesado, es decir, un recorrido árido, es decir, un recorrido lleno de piedras. Y justamente yo te iba a decir eso, ¿para qué? Bueno, un poco lo estabas diciendo recién, ¿no? Claro, podríamos buscar otras palabras, como alguna vez alguien me
corrigió en Perú que la palabra trabajo no es bonita, pero porque, bueno, depende cómo uno ve ese trabajo. Si uno ama el trabajo que hace, no es una mala palabra. Si uno piensa que tiene que hacer el trabajo nada más que porque lo que busca a la hora de hacer el trabajo es la recompensa, el sueldo que va a obtener, claro, parece que el trabajo es lo malo, o es lo doloroso, o es lo difícil, y lo único que vale y que importa es lo que recibo al fin del mes o al fin del trabajo. Pero no es una mala palabra, el trabajo es lo que tenemos que hacer a diario constantemente. Hemos pasado la vida y la evolución, el ser humano en su mayoría, tan solo alimentando el cuerpo físico y tratando de tenerlo en la mejor forma o condición posible para poder tener una vida más o menos equilibrada, tranquila, o libre o alejado de las enfermedades o de los padecimientos o de los problemas, pero no somos tan solo un cuerpo físico, es decir, somos un espíritu que tiene un cuerpo. Entonces, yo esto hago una comparación con un conductor, que sería el espíritu, y un vehículo, un coche, que sería el cuerpo físico. Es a través del cual se puede mover en este mundo el espíritu que no tiene forma, ¿no? Entonces, hemos dedicado tiempo a través de la evolución, y uno se observa lo que hace a la historia y los registros que hay, o lo que busca de registrarse de la historia, es lo que tiene que ver sobre todo con la evolución más cercana a lo material, a lo que tiene que ver con el vehículo. Y el espíritu, bueno, muchas personas entienden que están llevando su espíritu por un camino de luz a partir de formar parte de alguna religión, de tener una intención de espiritualmente, a través de alguna de las estructuras que en el mundo se conforman como religión, llevar su vida adelante, pero no importa la religión a la que pertenezcamos, no estamos libres de tener que hacer nuestro trabajo, y el trabajo es atención constante y modificación sobre todo aquello que está fuera de lugar. No es tan solo la aceptación a través del reconocimiento intelectual de la verdad. Esto lo podemos hacer la mayoría hoy, ¿no? Porque la mayoría en el mundo hoy tenemos formación para entender y podemos encontrar las palabras adecuadas para expresar, pero no vamos a tener la conciencia que solo se puede obtener cuando uno vive la experiencia, no tan solo cuando la intelectualiza, ¿no? Entonces nos está faltando esa parte, la de la vivencia. Para mí, aquellos que han hecho vivencia a través del tiempo, dentro de lo que hace al trabajo espiritual, son los pocos que hoy la humanidad en sus distintas religiones llaman santos. Si algunos que se destacaron porque consagraron su vida al espíritu. Y entonces había algunos que decidieron mantenerse al margen de las estructuras materiales, pero había otros que tomaron ciertas estructuras y que tuvieron su familia y que tuvieron hijos, por supuesto, tuvieron esposas, esposos, amigos, familia, y tuvieron contacto con el Creador y con el entorno, tratando de traer al mundo lo que es del espíritu, ¿no? Del espíritu de todos. Entonces falta por ahí a veces entender que ese trabajo lo tenemos todos que llevar adelante y constantemente, pero justamente como vos estás marcando, cuando uno piensa y habla o le dice a la gente de trabajo, es como que ya uno se da un paso hacia atrás. Muchos buscan más la magia, que palabras mágicas que por repetirla un número de veces originan un cambio, o haciendo sonidos que van a poner en marcha mis chakras, mis centros de energía, y esto me va a traer la luz. Es decir, cosas mágicas que pueden llegar a pasar en nuestra vida sin hacer mucho esfuerzo, pero es nuestro esquema de estar haciendo inconscientemente lo que hacemos el que nos trae dolor a la vida, y el que nos lleva a acercar el dolor a la vida de otros también. Es como hacen los demás con nosotros.
¿no? También esta falta de conciencia hace que no tan solo se dañe uno el inconsciente, sino también que en su obrar inconsciente afecte a otros. Es el trabajo interno algo que debemos de tener en cuenta siempre y jamás pensar que hay un momento para descansar. Yo hago mi trabajo interno mientras trabajo en la oficina, hago mi trabajo interno mientras estoy en mi casa, hago el trabajo interno cuando estoy con mi familia, puedo ir a dormir, me hago el trabajo interno cuando me voy de vacaciones. Expreso esto porque he visto en distintas situaciones a las personas, yo lo he vivido también, y uno toma actitudes en las cuales por ahí se sale hasta de sus estructuras y todavía se vuelve más egoísta a veces, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos de vacaciones, muchas personas piensan que el paisaje es mío y yo tiro la basura donde quiero. Porque todo esto es mío, yo estoy descansando, no tengo por qué trabajar ni hacer ningún esfuerzo. No es así, hay otras personas que tienen que estar limpiando para que los que vienen detrás encuentren las cosas en condiciones. Simplemente pongo el ejemplo, el trabajo interno nunca debo de dejar de hacerlo y nunca hay vacaciones para el trabajo interno. Si no lo hago yo, nadie lo hace por mí. Entonces, sé que existen los ángeles, sé que existe por supuesto el Creador, sé que existen fuerzas superiores que están tratando de ayudarnos en todo esto, pero es ayudarnos a hacer el trabajo que tenemos que hacer. Es decir, todo obrero es digno de su salario. Entonces, la magia a lo mejor nos lleva a querer buscar el salario sin tener que trabajar o hacer el esfuerzo. La verdad que esa magia no existe, es decir, solo se consigue lo que con esfuerzo se alcanzó, ¿no? Cuando nosotros empezamos a observarnos, a prestarnos atención, encontramos causas internas que producen consecuencias en nuestra vida negativas. Es decir, estamos frente a problemas. ¿Nos tiene que dar alegría el encontrar un problema? ¿O muchas veces que lo que nos pasa es como que frente al problema nos escondemos? No sé si es tan fácil como que nos tiene que dar alegría, como si fuera algo que uno lo puede forzar, ¿no? A tener alegría. La alegría uno la siente cuando lo que está viviendo la genera en uno. Pero esto se genera en uno cuando uno entiende que viene por un fin que nos ayuda a elevarnos. Es decir, un problema nos trae enseñanza, no complicación. Cuando nosotros vemos que lo que nos trae es una complicación, nos cambia el ánimo para mal, no para bien. Porque no lo queremos enfrentar o ya estamos padeciendo antes siquiera de que se acerque a nosotros. Cuando vemos que el problema me va a traer una solución, si yo lo enfrento, si yo lo resuelvo, es una alegría pensar que a partir de superar esto que se ha presentado en mi vida, ese problema, pueda yo salir triunfante con una solución más en la vida. Entonces, cuanto más soluciones tenga en la vida, entiendo que menos problemas me habré de encontrar. Porque una vez que esto lo resolví, cuando se vuelva a presentar, es algo ya conocido y superado, ¿no? Entonces, no será un problema como algo que hay que cargar. Si lo vemos de esa manera, si lo entendemos de esa manera, si empezamos a hacer ese ejercicio de los problemas, buscar de resolverlos, vamos a empezar a sentir del bien que llega a nosotros o que nos toca a la hora de que un problema se presenta. Hay problemas que nos será más difícil de tratar que otros porque, por ejemplo, hay situaciones en la vida que no pasan por la generación propia, sino del entorno, y cuando alguien hizo algo incorrecto y lo que ha generado es un problema que termina afectándome, no es algo que yo he buscado.
Entonces, cuando yo me encuentre con esto, lo enfrentaré con el ánimo que encuentre el mejor posible para poder enfrentarlo y tratar de resolver y, bueno, de colaborar de mi parte para poder ayudar y para poder obtener la luz, ¿no? La solución, la respuesta. Y hay otros problemas los cuales llegan a mí provenientes de mi propio accionar. Y esto se lo vive con otro ánimo, porque muchas veces por una cuestión de que nos envuelve el orgullo, no queremos aceptar de ser nosotros y vivimos mirando hacia el costado para ver a quién le vamos a echar la culpa de lo que nos está pasando. Entonces, aunque vayamos a tratar el problema, no lo hacemos a plena conciencia, haciéndonos responsables de haber sido los generadores. Entonces tal vez no nos dejen la enseñanza profunda que nos podría dejar si fuésemos sinceros y reconociéramos que nosotros lo generamos. Entonces hay distintos tipos de problemas. En el mundo nos vamos a encontrar con problemas que nosotros mismos hemos generado o que se acercan a nosotros para ser resueltos por nosotros. Nos encontramos en el camino con distintos problemas que iremos resolviendo. Y hay otros problemas que se aparecen en nuestra vida por el hecho de que no seguimos un camino definido. Entonces estamos marchando por distintos caminos de acuerdo a la conveniencia del momento, ¿no? Es decir, cuando a un amigo le va mal, lo mejor es tal vez no estar tan cerca porque me contagia, como decimos, de su mala onda, o de su pesimismo, y a lo mejor no me quiero acercar. A lo mejor sí, si es verdaderamente un amigo, quisiera poder ayudarlo, ¿no? Pero cuando le va bien, me quiero sumar porque quiero aprovechar de la bonanza, entonces tratar de sacar provecho y acercarme. A ver, ahí estamos yendo y viniendo de acuerdo a las conveniencias. También de acuerdo a esto es lo que vamos a estar viviendo y las consecuencias que vamos a tener en nuestra vida, los problemas que se van a llegar, cómo los vamos a tener que vivir y de qué dimensión van a ser, ¿no? Cada problema que se aparece, en el momento que se aparece, tiene una dimensión, un tamaño. En la medida que no atendemos ese problema porque queremos evitar los problemas, comenzamos a dejarlos de lado y se van sumando. Y en la medida que se suman los problemas que van quedando de lado, lo que va a suceder es que se van a ir acumulando en número y a su vez también agrandando en tamaño, porque es como una bola de nieve, ¿no? Nosotros esto se lo enseñamos a las criaturas, nosotros somos personas adultas en la escuela. Si no hacen el problema, no pueden pasar del grado o no pueden pasar la enseñanza inmediata, porque primero tienen que aprender a resolver esto, porque es básico para poder entender y llevar mejor adelante lo que viene a continuación. No es solo para las criaturas, para nosotros también. Los más jóvenes van a una escuela que nosotros, de alguna manera el Estado nos proporciona esa posibilidad de poder enviar a un niño para que se forme, pero nosotros la vida que estamos viviendo resulta ser dentro de esta escuela que es el mundo en el que vivimos, ¿no? Entonces, cada situación que se presenta hay que ver de resolver, hay que ver qué parte me toca, hay que participar para poder siempre tratar de dejar en lo posible, no sé, una huella luminosa o clara para que de alguna manera sirva como referencia de los que vienen detrás. Cada problema que yo pueda resolver, que no tan solo me afecta a mí, sino también a los demás, es una colaboración que yo estoy haciendo para la humanidad. Entonces, parece no tener dimensión cuando lo que hago es tan pequeño y en realidad nadie se entera, pero cada pequeño problema que vamos resolviendo suma y para los grandes problemas que tenemos en la humanidad, ¿no? Y uno de esos grandes problemas es que no sabemos que la vida hay que vivirla con amor, pero con amor desinteresado, no con amor interesado, el cual tan solo dirijo o dedico a las personas que me resulta conveniente y fácil, y que a cambio me retribuyen, ¿no? con un semejante o con otro tanto de amor. Si no, no entrego. Si vivimos de esa manera egoísta, lo que nos vamos a ir encontrando a lo largo de la vida serán situaciones de dolor,
de dolor generadas y atraídas por el propio accionar egoísta de uno. Cuando uno sale de ese accionar egoísta, yéndonos tal vez hacia un extremo o hacia el ideal, cuando uno sale de esa situación de egoísmo personal, uno se encontrará con el dolor del prójimo, pero uno lo sentirá como propio. ¿Por qué? Porque uno ya lo ha sentido y uno lo ha podido superar. Y si uno lo ha podido superar, entonces tendrá respuestas, soluciones para poder llevar a la vida de aquel que aún lo padece o lo carga, ¿no? O se ve afectado por él. Entonces, primero está en uno superar sus propias limitaciones, el trabajo interno. Cuando uno termina, también vámonos a un ideal con ese trabajo interno, que en realidad se puede decir nunca termina, ¿no? Pero pongámosle el caso dentro de lo que hace a lo humano, superar todo aquello que para la mayoría son debilidades, se convertirá en nosotros en fortalezas, es decir, las soluciones, las respuestas, la claridad, la luz, la seguridad. Entonces uno marchará por la vida llevando todo esto, y llevando todo esto no es tan solo de seguridad, firmeza para uno, sino que es lo que uno va a estar compartiendo con los demás. Compartiendo humildemente, no es que uno lo habrá de imponer o que uno será más que el prójimo por tener respuestas o soluciones, ¿no? El maestro no es más que el discípulo. El maestro cumple el papel que debe de cumplir, de compartir sus enseñanzas amorosamente, y el discípulo debe de cumplir con su papel, de estar buscando esos conocimientos para autosuperarse de manera amorosa. Entonces hay una afinidad entre ambos. Uno entrega amorosamente lo que ha asimilado a través de su experiencia, y el otro amorosamente puede recibir lo que es un fruto de la experiencia, la conciencia. Estamos rodeados de muchas personas que hablan como con conciencia y sin embargo son teorías, ¿no? No sé, la propia ciencia habla del Big Bang. Es una teoría, pero muchos hablan como si fuera algo claro, concreto y cierto, y hasta de alguna manera se arriman a dar fechas. Pero es una teoría, entre tantas teorías que hay. Sí, podemos pensar cualquier cosa. Hay personas religiosas que piensan que Dios hizo todo en 6 días, y hay otras personas que aún religiosas entienden que hace millones de años que todo está evolucionando. Y bueno, cualquier pensamiento que podamos tener, siempre está el misterio, el desconocimiento de no haber formado parte de todo eso para saber cómo verdaderamente fue o es. De todas maneras, bueno, si entendemos que la evolución es constante, nunca terminó la creación, sigue en marcha, por eso todo cambia, evoluciona y sigue modificándose. Entonces lleva tiempo, no fue algo que se hizo en un día, en 2, en 6. Dios no descansa. Imaginémonos que el día que lo necesitamos es su día de descanso, pero Dios no descansa nunca. Si Dios no descansa, ¿por qué nosotros sí? No descansa nunca quiere decir que no descansa el domingo, y quiere decir que de los 7 días de la semana, a ninguna hora, ningún día descansa. Es lo que estoy hablando que tenemos que hacer nosotros con ese trabajo interno, ¿no? No es no dormir, no es no descansar, no es no distraerse, no tener momentos de alegría, de felicidad, de juegos, de compartir de buena manera. No es eso, no es la solemnidad, sino que es vivir todas esas situaciones con el mayor amor posible y respeto por la vida también del prójimo. Yo me he encontrado por ahí que, hablando de estos temas con algún amigo, gente conocida, cree que el hacer el trabajo interno implica dejar de ser quien era en el momento en que toma la decisión. Porque uno, cuando habla del trabajo interno, sí, tal vez es observarse, ir cambiando, hacer una toma de conciencia, pero a partir del lugar en que uno se encuentra. Ese temor que tienen es real, es decir, esto de realizarse internamente nos da ánimo, nos da energía, nos da equilibrio.
Sí. Nosotros pensamos por ahí, hablamos del espíritu o de la conciencia y son palabras y un tema y hay una parte de realización, hablando por mí, que uno la puede palpar, uno la puede tener como cierta, pero aquel que por ahí escucha dice, ¿y qué es esto del espíritu? ¿Y qué es esto del cambio? Y tengo que dejar de ser y hacer lo que estoy haciendo todos los días, y es un temor o un resquemor que es real. Sí, como todo temor hay que aprender a respetarlo, es decir, no hay que huir del temor o no hay que huir por temor, hay que enfrentar con prudencia, con sabiduría, con la mayor conciencia posible ese temor que se presenta para ver qué es lo que lo origina. Porque la única manera de que el temor desaparezca es enfrentando lo desconocido, que es lo que nos genera temor. Entonces, si uno avanza con precaución, puede ir conociendo y el temor va desapareciendo. Ahora, hay una realidad de que el trabajo interno, sobre todo cuando uno comienza a dar los primeros pasos, es el tiempo en el que se viven las crisis más profundas, se habrán de vivir las crisis más profundas. Porque, por ejemplo, uno comienza a rever muchas cosas que hace, en muchas situaciones que uno protagoniza, con otras personas, con grupos de personas con las que comparte, tiene gustos, ¿no? Similares, semejantes, por eso comparten. Entonces uno comienza a entender que hay cosas que ya no quiere para su vida, que quiere comenzar a hacer a un lado, que se quiere alejar, porque no la quiere uno para su propia vida, pero entonces uno empieza a observar que el no querer yo esto para mi propia vida hace por ahí que indefectiblemente tenga que comenzar a apartarme o alejarme un poco de esas personas o ese grupo de personas con las que yo compartía todo esto. Entonces por ahí esto genera un poco de crisis. Y no es dejar a mis amigos, sino que hay ciertas cosas que hacemos y comparto con ellos que yo ya no quiero para mí. Que yo no quiera eso para mí no quiere decir que dejo de querer a mis amigos. Claro. Pero ya hay cosas que no. Entonces, si antes nos juntábamos a comer los domingos siempre un asado en donde desbordaba la mesa de todo lo que podíamos volcar en ella, hoy yo entendí que me tengo que moderar y hay cosas que para mí ya no quiero, y entonces cuando me reúna como siempre con ellos, habrá cosas que yo no consumiré porque no quiero. No tengo que estar alardeando con los demás, expresándole mi cambio, sino que simplemente cumplir con lo que he entendido. Que hay cosas que yo ya no quiero porque entiendo que me hacen mal, que no corresponden, que no son saludables, que las consumo en exceso. Entonces comienzo a moderarme. Esto puede, lógicamente, que me traiga cambios y modificaciones físicas, por supuesto, estamos hablando de ingerir un alimento en este caso, pero también va a traer otros cambios y modificaciones que serán vistos por los que están cerca y por los que me observan, en cuanto a que ya no estoy haciendo lo mismo que antes hacía, si me siento bien, qué me pasó, que he cambiado. Y entonces ellos tratarán de tal vez modificarme, a lo mejor de entender, pero bueno, esas cosas generan un cambio y esos cambios traen ciertas crisis y son crisis que naturalmente van a ir apareciendo en la vida de uno. Todo cambio es una crisis, es decir, un paso que tenemos que dar en la vida, en el camino, es una crisis porque siempre nos lleva a tener que dejar el lugar en donde estamos para poder avanzar hacia otro distinto, tal vez desconocido o no conocido de la forma en que conocemos el lugar en el que estamos. Siempre hay pequeñas crisis o crisis más grandes. En la medida que uno va acostumbrándose a esta situación y va aceptándolo cada vez de mayor agrado, la crisis es cada vez menor, porque no hay en el interior de uno un ego renegando de tener que producir un cambio, ¿no? Sino que hay una aceptación amorosa, espiritual o de corazón más profunda que me lleva de mayor agrado a aceptar el cambio. Bueno, si les parece vamos a hacer una pausa musical y enseguida
volvemos con Aprendamos Juntos. ¿Cómo no? Seguimos compartiendo Aprendamos Juntos. Quédate con nosotros. Te seguimos acompañando. Bueno, volvemos con ustedes en este primer programa de este nuevo ciclo, en el cual estamos tratando el trabajo interno, estamos hablando del trabajo interno, le estamos haciendo preguntas a Daniel y también expresando lo que nosotros vivimos, desarrollando un tema que en realidad a lo largo del año y de los años que hemos estado en el programa es el tema o el tema de fondo en los distintos aspectos. ¿Cómo? Sí, sí, es el trabajar internamente.
Programamos varios temas musicales, pero nos entusiasmamos con el diálogo, con la charla, y bueno, van a ser menos temas seguramente, y vamos a cortar una vez más. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es la fundación. Sí, también que estamos afinando un poquitito Claro. también esta primera transmisión, porque quisimos principalmente, como lo vamos a tener con frecuencia, Daniel, Comentarlo, eso, claro. porque lo tenemos como invitado aproximadamente una vez al mes, él va a venir con nosotros, entonces estamos afinando un nuevo sistema que es la transmisión en vivo, que ya lo hemos ido probando en alguna otra conferencia también que Daniel dicta. Entonces pueden haber algún errorcito técnico, se puede escuchar, sobre todo los que utilizan los medios virtuales. Que no Lo somos estamos profesionales. No somos profesionales, tenemos mucha ayuda, muchos colaboradores que hacen todo el esfuerzo, pero bueno, estamos recién en los primeros pasitos en ese tema. Transmitimos por Facebook Live, tanto de Vorterix Litoral como de Aprendamos Juntos, del Facebook de Aprendamos Juntos. Hay un WhatsApp para quien quiera comunicarse, si quiere hacer alguna inquietud, plantear alguna inquietud o pregunta a Daniel, que es el 11 21 86 24 15. Solo para consultas por WhatsApp sería ese el teléfono, no para llamada, porque bueno, estamos acá. Nosotros somos miembros, sí, de la Fundación Impulso de una Nueva Vida, que tiene una página de internet muy linda, con muchos videos, muchos artículos, fragmentos, mensajes que intentan colaborar con este trabajo interno del que estamos hablando hoy. Y bueno, la página de internet es www.impulsodeunanuevavida.org. Así que quien quiere investigar un poquito más puede ingresar ahí, y hay muchísimo material que surge de las conferencias que Daniel da. Por eso un poquitito las fechas que Daniel va a estar la vamos a ir alcanzando de a poco, porque también tiene una agenda, Daniel, que tiene que respetar porque él viaja mucho. Entonces se va a ir transmitiendo también por ahí, y ahí están los eventos, los días, los horarios, todo donde Daniel se va acercando a los distintos lugares donde lo convocan. Ahora este mes va a estar en Mar del Plata, en Buenos Aires. Que eso lo podemos ver en la página. Se pueden ver en la página, pero después Bueno. Viaja a Perú, bueno, va a estar en España también este año. Y bueno. Ahora en la mesa la estamos compartiendo con Luciano, que está en la computadora, que tendrá alguna pregunta Estuvo seguramente. colaborando técnicamente. Sí. Bueno, seguimos con el desarrollo del programa. ¿Y yo? Sí, yo me voy a ir un poquito atrás, Daniel, porque hoy no quise interrumpir. Cuando hablamos del problema, yo creo que estamos mal acostumbrados en esta dimensión a ganar. Y hay muchos problemas que no lo queremos, hemos ido perdiendo la aptitud de afrontar por el miedo a empatar o a perder. Es decir, ¿cuánta experiencia individual se acrecentaría si nosotros el problema lo enfrentamos sin esperar un resultado? Enfrentarlo limpiamente, cristalinamente, pero no buscar el ganar. Porque el ganar, ¿a quién no le gustaría en esta dimensión ser ganador de un problema o haberlo solucionado en forma eficiente? Pero hay muchas cosas que lo esquivamos porque cuando se ponen engorrosos resultados ya no nos gusta, perdemos la capacidad de encararlo, ¿no? Y tal vez sea porque somos competidores, porque ganar sobre quién, es decir, con quién me voy a comparar si es mi problema o el que se presentó ante mí. Que yo lo resuelva es primeramente un beneficio para mí, y luego, por supuesto, también para los demás que se pueden llegar a ver afectados por ese problema que había llegado a mi vida o que estaba en cercanía mía, ¿no? Pero, ¿qué voy a ver? ¿A quién le voy a ganar? ¿Qué gano resolviendo un problema? Ya no tener esa atención puesta en algo que está sin resolver y que me afecta. Y gano una solución, gano una respuesta, gano confianza, gano seguridad,
¿no? Gano fuerza al resolverlo, pero no es que le gano a alguien. Entonces, ¿qué pierdo si no lo enfrento? Y pierdo la oportunidad de superarme y de resolver. Pierdo la oportunidad de salir de la situación con una respuesta, con una solución. Es decir, son muchas las cosas que pierdo, pero no pierdo manera de avergonzarme ante nadie. Por ahí esto es lo que nos pasa, ¿no? Si estamos viendo hacia los costados a ver quién nos está observando, para ver que si lo hacemos o no lo hacemos, ¿no? Pero no sé, no hay con quién competir, no hace falta esto. Somos individuos y cada uno puede destacarse dando lo mejor de sí, pero destacarse no es ponerse por encima de nadie, sino que es a partir de la propia autosuperación, ¿no? De uno. Es decir, voy dejando detrás las debilidades que tenía y comienzo a marchar con más fuerza, con más seguridad, con menos dudas. Entonces, bueno, ahí voy avanzando. Si me destaco, no es para ponerme por encima de nadie. En la medida en que comience a hacer algo que la mayoría no pueden hacer, a superarme a mí mismo de alguna forma que muchos no consiguen, me destacaré tal vez para ellos, para aquellos que están buscando un ejemplo. Pero no es que yo sea más ni menos que nadie, sino que simplemente, bueno, por ahí pude cruzar ese río que la mayoría no se atreven por el temor, y yo lo pude hacer. Y si lo pude hacer, entonces muchos pondrán los ojos sobre mí queriendo saber cómo lo he hecho. Y si yo lo hice con la mayor conciencia posible, bueno, resulta de que los podré ayudar dándoles mi propio ejemplo, ¿no? Es decir, lo que yo he vivido, para que poder ayudarles a ellos a que se animen también a dar ese paso y cruzar ese río o ese problema, digamos, que se ha presentado. Pero, a ver, no tenemos que quitarnos de la cabeza que esto está muy presente en la sociedad, la competencia, ¿no? Lo tenemos desde pequeños. Ya desde pequeñitos formamos en las escuelas, o se forman en las escuelas, o bien grupos de trabajo, o equipos de determinados deportes en donde compiten, o dentro de la misma escuela, o dentro del mismo aula por ocupar un lugar dentro del equipo, o entre escuelas enfrentarse los equipos. Es decir, constantemente parece que no se habla tanto de superarnos a nosotros mismos, sino que de superar al otro destacándose y siendo más. Si yo soy más que alguien, de alguna manera, más que sentirme orgulloso por ser más, tendría que sentir cierta compasión por aquel que tal vez es menos por algún motivo, y entonces tendría que ver qué puedo hacer yo para ayudarle, ¿no? Pero no tenemos que estar compitiendo, es decir, quitarnos un poco la vergüenza, que también nos cuesta por la vergüenza, de asumir la realidad de lo que hay en nuestra vida. Daniel, cuando hago lo que quiero, cuando hago lo que tengo ganas, y más que lo que tengo ganas, cuando hago lo que me da la gana, ¿en realidad soy libre cuando me expreso? Es decir, ¿es porque soy libre puedo hacer lo que tengo ganas? Y sí y no. Yo siempre digo que eso más se entendería como libertinaje que como libertad, hacer lo que quiero, porque tengo que tomar conciencia de qué es lo que debo, y muchas de las cosas que debo hacer en mi vida a lo mejor no me resulte grato tener que hacerlo, me resulta más grato pensar en hacer lo que quiero, ¿no? Esto lo podemos ver en cuántas situaciones diarias y cotidianas. Hoy día, por ejemplo, es más común en una situación de familia que la mujer también tenga que trabajar, cosa que antes no, trabajar digo fuera de la casa, siempre trabajó, ¿no? Pero digo fuera de la casa, trabajar por un sueldo.
Y que cuando vuelva a su casa, a lo mejor si puede volver al mediodía, ella a lo mejor quisiera descansar, pero tiene que hacerle la comida al marido, a los hijos, ordenar la casa, que esté preparada la cama para poder descansar, no sé, limpio, y ella quisiera por ahí descansar. Entonces, a ver, hay algo que es lo que quiero, y lo que quisiera tal vez es ir a descansar. Y lo que debe siente a lo mejor según su conciencia para de alguna manera cubrir la necesidad del resto de su familia es atender todo esto. No está obligada en realidad, porque a veces se da por sentado de que es el papel que le toca, no tiene que decir nada al respecto, pero no tiene esa obligación, porque cualquiera de nosotros, de los adultos, lo podríamos estar haciendo, no es la obligación de ella, ¿no? Pero digo, para poner el ejemplo, lo que se entiende como necesidad o como deseo es lo que quiero, es lo que debo, es decir, tenemos que saber distinguir. Muchas veces al hacer lo que quiero no contemplo las consecuencias que puede traer esto a los demás y tan solo observo lo que yo voy a conseguir al hacer lo que quiero. Entonces hay muchas cosas que hacemos nosotros porque queremos que afectan a otros, no de buena manera. Hoy ponía el ejemplo de las personas que van de vacaciones y tiran su basura en el río o a la naturaleza, porque van a caminar hasta el cesto, si es que el cesto está, para tirar la basura. Bueno, es decir, lo que yo estoy haciendo ahí, que hago lo que quiero, levanto la mano y tiro lo que tenía en la mano, sin mirar dónde cae, puede caer en la cercanía de otra persona, o otra persona se tendrá que encontrar con esto, que no es nada agradable, es una basura, ¿no? A ver, yo hice lo que quiero, pero la otra persona se tuvo que encontrar con el resultado de mi abandono, ¿no? De mi falta de consideración. Entonces, lo que quiero y lo que debo es algo que tenemos que aprender a distinguir nosotros. Nos pueden haber dado una preparación o unas bases o un entendimiento en nuestro crecimiento o nuestra formación X, pero si nosotros somos sinceros con nosotros mismos y nos ponemos en el lugar del otro, por lo pronto empecemos por no hacer con el otro lo que no queremos que hagan con nosotros. Y ahí vamos a empezar a ver con más claridad muchas otras cosas que están mal como las estamos haciendo y están mal como muchos las están haciendo. Entonces no es salir a gritar a los demás que las hacen mal, sino que es ver de no hacerlas mal yo. Y a partir de esto ya por lo pronto no estoy contribuyendo con ese mal, ni estoy reaccionando ante lo que los demás hacen. Y puedo a lo mejor ayudar a que se entienda lo que se está haciendo, acercándome con palabras claras, ¿no? A partir de la propia experiencia de uno al haber superado esto o al haberlo visto con claridad en su propia vida. Pero tenemos que saber distinguir, ¿no? Se pronuncia diferente porque es diferente, es decir, una cosa es hacer lo que quiero y otra cosa es lo que debo. Entonces, querer tiene que ver más con un impulso emocional y de comodidad y de costumbre, y el deber tiene que ver más con la conciencia. Pero para poder llegar a tener conciencia hay que profundizar en uno de lo que verdaderamente corresponde, ¿no? Yo cuando voy a trabajar, trabajo en función de lo que me pagan de manera limitada, a reglamento, como dicen, o voy a trabajar tratando de dar lo mejor de mí, porque es el tiempo que voy a estar en ese lugar tratando de aportar, si por eso me pagan, porque vaya a dar de mí lo mejor, no la perfección, ni trabajar tanto que a lo mejor yo me quede sin energías para volver, sino que, bueno, medir uno su fuerza, pero siempre del mejor ánimo, de la mejor forma, ¿no? Esto lo tenemos que ver nosotros, poniéndonos a veces en el lugar del otro lo podemos ver. La publicidad está muy enfocada
hoy yo hace poco veía en la televisión a esto de hacer lo que tengas ganas, hacer lo que sientas, no Sé dejes que libre. te digan lo que tenés que hacer. Y bueno, fue muy fuerte, hace muy poquito que vi una publicidad y con imágenes muy explícitas de hacer lo que tengas ganas. Yo siempre doy el ejemplo, ahora, aquel que es delincuente está haciendo lo que tiene ganas, porque por ahí vemos que por ahí tener ganas es tirar la basura en las vacaciones. Sí. Pero un delincuente tiene ganas de robar, entonces, ¿cómo es el límite en eso que expresan tan abiertamente en una publicidad? Claro. ¿Cómo hacer lo que tengas ganas? Porque las consecuencias son como muy graves, digamos, para los demás, ¿no? Claro, sí, depende en oído de quién caiga. Claro. Claro, justamente, sí, perfecto. Sí, es así. O los niños que ven eso, porque hoy está a cualquier hora en cualquier programa de televisión todo eso, ¿no? Sí, Y los padres no le dicen que hagan lo que tienen ganas. yo lo he observado siempre eso, que el horario de protección está puesto y juzgado por personas que quién sabe qué orden tienen interno Claro. para poder hacer ese juicio o ese análisis. Porque yo la verdad que no miro televisión, pero en la época sí en que miraba, y tal vez cuidando un poco a mis hijos o atento a lo que estaban mirando, yo veía que dentro del horario de protección no mostraban escenas explícitas, pero sí dejaban que la película se desarrollara hasta el punto en el que ya no se mostraba por el horario de protección, pero insinuaron durante 10 minutos lo que iba a suceder y solo no lo mostraron el minuto que duraba. Pero es decir, todo lo otro, claro, juzgaron, lo que estaba mal era mostrar, claro, simplemente un cuerpo sin ropa, pero no toda la insinuación de lo que se iba a hacer con ese cuerpo, es decir, de la intención, de la expresión, de palabras, tantas cosas que hubo, ¿no? Entonces, a ver, nosotros por ahí crecimos un poquito a veces con todo esto sin darnos cuenta, Sí. ni lo estábamos analizando porque éramos más chicos, estábamos creciendo, pero todas esas cosas van quedando en nosotros y nos van marcando, ¿no? Los niños van aprendiendo de lo que observan y los adultos también aprendemos de lo que observamos. Hay cosas que observamos del comportamiento de otras personas que nos parecen imitables, y las imitamos, y no siempre son buenos ejemplos. Claro. Porque justamente, volviendo otra vez al ejemplo de la vacación y la basura, Claro. hay personas Si que el otro la lo hace. estuvieron guardando porque no tenían dónde tirarle, y como vieron que todos los demás la están tirando, dicen, bueno, sí, yo lo tiro también. Ahí sumo uno. Claro. Bueno, son estas cosas con las que nos vamos encontrando, ¿no? No sé, a mí me pasó una vez estando en Buenos Aires, creo que era el Día de la Dulzura, y bueno, en la calle me ofrecieron unos chocolates y yo los compré, y de hecho me comí 2, ¿no? Eran 5 chocolates, me comí 2 y los comía y guardaba el envoltorio en mi bolsillo a la espera, porque justamente estaban, como si se quiere, bombardeándonos a los ciudadanos de mantener limpia la ciudad. Yo no sé todo lo que marché en ómnibus por los lugares por donde yo estaba haciendo unos trámites, nunca encontré un cesto. Esto hace muchos años, ¿no? Hoy la ciudad está mucho más ordenada, pero no encontré un cesto. Es decir, me los llevé hasta mi casa, los papeles. Pero digo, nos pedían tener un orden. ¿Y qué teníamos que llevar todos? Una bolsa para ir guardando las cosas que, no sé, las personas que fuman, el paquete, las colillas, no sé, cada uno ir guardando las cosas. Digo, a veces se nos dicen cosas que nosotros mismos no podemos cumplir o cubrir, Claro. pero en función de esto, a ver, yo entendí que las tenía que llevar yo, era algo posible de llevar, tampoco era imposible, encima hasta llegar a mi casa y depositar un cesto de basura. Pero bueno, por ahí uno, Sí. si le vence la pereza o la ira, entonces uno dice, bueno, yo lo tiro, si al final no hay ningún lugar en donde depositarlo. Claro.
Podemos seguir lo que es la comodidad, la costumbre, lo que otros hacen, o podemos ponernos a distinguir qué es lo que los otros hacen, que es imitable y que no, y qué es lo que estamos haciendo nosotros, que deberíamos de cambiar y de mejorar. Siempre que mejoremos, obviamente, valga la redundancia, será mejor para nosotros. Claro. Y también, lógicamente, esto inevitablemente mejorará la vida de los demás. Porque cuanto más personas haya dando buenos ejemplos, mejor será la relación en una ciudad, en un pueblo, ¿no es cierto?, entre las personas. Porque hay más personas educadas, tomando en cuenta a los demás o las consecuencias de cada una de las cosas que hacemos. No es solo que los niños aprenden de observar, los adultos también aprendemos de observar. Los niños son más tiernos, más puros, más inocentes y, si se quiere, más inconscientes a la hora de que no han hecho las experiencias que hemos hecho nosotros. Entonces hay que cuidarlos más, pero también hay que cuidar a las personas adultas y tenemos que cuidarnos nosotros, porque estamos dando siempre ejemplos. Claro, y consumiendo. Hoy está más ordenado, pero cuando querés tirar una pila, por ejemplo, o algún desecho de computadora y eso todavía sigue siendo complicado, ¿no? Sí. No sabes dónde. Los tenemos en nuestras casas, muchos, sí, creo, ahí en un lugar sin saber. Yo leí solo un titular ahora recientemente acá en Paraná, de que se abrió esta posibilidad ahora de que recolectan los desechos de electrónica, que hay muchas personas que no saben qué hacer con esto, ¿no? Porque no cabe en ninguno de los recipientes de reciclo o de los días para reciclar, y hay cosas, bueno, que también tenemos el desconocimiento. Nosotros pensamos que tirar una pila a la basura es como tirar una bomba de neutrones, no sé, nos atemoriza de tal manera, sabemos que es un veneno, pero de todas maneras casi que hoy no se mueve, en la vida de quién no hay una pila presente. Entonces, ¿cómo manejamos todo esto si nos la proveen, pero no nos ayudan a deshacernos? Claro. Es complicado. Frente a tanta contradicción que se plantea o a razones que nos llevan a enojarnos muchas veces, o en el disenso de opiniones, que uno piense una cosa y otro piense otra y haya razones encontradas y nos lleva al enojo. ¿Es posible en este mundo tan convulsionado no enojarnos más? Sí, es posible, no es tan fácil, pero es posible. Lo que lo hace peor es la carga emocional que le ponemos al enojo, porque yo creo que, a ver, no sé si la palabra es reaccionar la más adecuada, pero uno no puede evitar reaccionar cuando ve una situación de injusticia. Lo que pasa es que hay que ver a qué lo impulsa a uno o a qué lo mueve uno para reaccionar, a tomar qué medida, ¿no es cierto? Porque si uno busca y reflexiona qué puedo hacer para ayudar a que esto cambie y mejore, es una cosa. Si uno está queriendo tomar parte de una manera física, agresiva, violenta, o levantando la voz, o gritando, tratando de imponerse o de someter a los demás, hay distintas formas de intervenir y de reaccionar. Yo creo que aquel que, aunque mira con el mayor amor posible a la humanidad y al necesitado, de alguna manera reacciona cuando ve tanto dolor e injusticia. No es que tan solo reacciona sobre aquellos que están infligiendo el dolor a otro, sino que también aquel, aunque inflige el dolor a otro, no sabe el daño que se ocasiona a sí mismo. Y también hay una reacción hacia esto, ¿no? Es decir, no saben lo que hacen. Entonces hay una reacción, pero es una reacción que mueve a una acción, a tomar una acción, o a analizar cuál es la mejor acción
a tomar o camino a seguir para poder ayudar a cambiar y a modificar esto. Pero la reacción tal vez nunca se quite, lo que hay que quitarle es la carga emocional desequilibrada de cada uno de nosotros que puede ir anexada a esa reacción, que nos puede llevar a tomar distintos caminos para conseguir, equivocados, tal vez equivocados, que es lo más común y fácil. claro. Lo más, cuando algo está saliendo mal y hay dos enfrentándose y peleándose, uno va y se pone en el medio y los arranca y los separa y a lo mejor con fuerza está impidiendo que se enfrenten. Entonces, bueno, por ahí uno puede que saque su violencia para poder poner fin a un enfrentamiento. Bueno, tal vez no se pelean las otras dos personas, pero yo saqué de mi interior bueno, esa violencia que hay en mí, que vio esa oportunidad para manifestarse. No quiere decir que no haya que intervenir, pero siempre hay que buscar la manera más amorosa de hacerlo. A ver, seamos razonables y entendamos que depende de la situación. Dos personas que están enfrentándose y que ponen en riesgo, a lo mejor porque tienen un palo en la mano, su seguridad física. Yo no voy a ir a hablar de paz y de amor y de trabajo interno, porque no lo van a entender. Entonces a lo mejor tenga que ir yo en el medio, tratar de levantando la voz e intervenir para que al menos no se dañen y yo tampoco salga dañado. Bueno, tendré que tomar otra postura, pero siempre en lo posible, cuanto menos violencia hay de nuestra parte a la hora de intervenir o de reaccionar, más productiva va a ser la intervención. Y en esa reacción, si todavía no la puedo evitar, es decir, cuando es equivocada, que dure lo menos posible. Sí, y para que dure lo menos posible, volvemos a la atención, porque si yo estoy atendiéndola, la estoy siguiendo, puedo como que, aunque ya me pasé, Claro. pisar el freno y empezar entonces a bajar un poco la marcha o la aceleración con la que venía, hasta el punto de detenerme, puedo, tal vez. Depende de la costumbre que tengamos de encarar así las cosas. Cuanto más sea nuestra costumbre encararlo así, más difícil va a ser frenar. Cuando nos dimos cuenta tarde, frenar siempre va a dejar de todas maneras ya las consecuencias. Si nosotros, como hablábamos más al principio, estamos atentos a lo que pasa en nuestro interior, porque fuimos distinguiendo de dónde se origina, de dónde proviene aquello que se ha de manifestar, lo podemos llegar a prever, es decir, a ver antes de que se manifieste. Entonces frenarlo es simplemente cerrarle una puerta, pero para no dejarlo entrar o para no dejarlo salir. Pero cuando ya lo dejé o entrar o salir, no importa, ya frenarlo es más difícil, ¿no? Como que tomó energía, como que tomó fuerza. Y ya tomó protagonismo. Claro. Entonces una vez que, claro, cuando uno empieza, a lo mejor a través de la violencia, no sé, con un rosario de malas palabras, es difícil frenarse. Porque hasta que uno no termina parece que no puede cortarlo, ¿no? En cambio, si uno se da cuenta que no corresponde porque no está en el lugar adecuado, porque no corresponde en ninguna situación, pero a lo mejor uno empieza a cuidarse por lo menos en determinados lugares donde eso no es educado o no es conveniente o no es propio, es difícil que uno lo pueda frenar. Entonces son cosas que uno tiene que ir entendiéndolas, razonándolas. Empezar a hacer análisis. Siempre estamos hablando del trabajo interno. Entender con la mayor claridad posible. Hay que estudiar para esto. Exactamente, es que es un estudio, nos estamos estudiando y conociendo a nosotros mismos. Y en la medida que uno lo entiende, cuando uno lo tiene claro, cuesta mucho menos llevarlo adelante que cuando a uno le caben dudas o no tiene la claridad. Si uno va a querer estar haciendo lo que otro me dijo que tengo que hacer, que es lo mejor, muchas veces
me cabrá la duda de que sí es propiamente lo mejor. ¿Por qué? Porque en el momento que él me lo explicó, que estábamos así reunidos de buena manera entre amigos, yo lo entendí y fue clarísimo. Y no me cabe ninguna duda. Pero el día que estoy frente a esa persona que no tolero y que me hace saltar los fusibles, es en donde me sale esa naturaleza que me cuesta frenarlo con esa persona. ¿Pero por qué? Porque hay algo en mi interior que reacciona ante esa persona normalmente. Entonces está mi lógica y entendimiento, que es la que obtuve a partir de lo que aquella persona me dijo, y está también mi naturaleza, que me lleva a tomar intervención de la manera que acostumbro a hacerlo, reaccionando no de la mejor manera. Entonces, si yo no veo esa dualidad en mi interior, o si yo no veo la presencia también de mis emociones, aparte de mi mente, de mi intelecto y de mi cuerpo acostumbrado a seguir por los caminos de debilidad, voy a caer con frecuencia. Ahora, si yo empiezo a ver todo esto como una unidad a través de la cual tiene que expresarse el ser, cuando el ser se tiene que expresar, se encuentra una mente, una emoción y un cuerpo de alguna manera equilibrados para poder expresar el ser, lo que debe de expresar, no encontrará resistencias, ni habrá malentendidos. Pero cuando la mente piensa una cosa, que es lo que le sugirió el amigo, cuando la emoción está acostumbrada a hacer otra, que es, bueno, no sé, con el condimento con el que se presenta, que reacciona, y cuando el cuerpo, que tiene más o menos temor al enfrentamiento, al dolor, sigue sus debilidades, es difícil que llegue con claridad lo que el espíritu impulsa, ¿no? Entonces hay que encontrar, y todo esto es parte del trabajo interno, ese equilibrio. Es decir, estamos hablando acá como personas que quien nos observa o quien nos escucha puede imaginar que somos, y así es, ¿no?, personas como cualquier otra, pero se ve o vemos cuerpos físicos, sí, personas que no medimos, no analizamos que está en una dimensión tal vez diferente de vibración, lo que es la mente, por ejemplo, o la emoción. Entonces, en ese mundo, en esa dimensión en donde se mueve la mente, en donde se mueve la emoción, no es el mismo mundo, no son los mismos mundos en donde se mueve el cuerpo físico. Tenemos que poner un orden en todo esto, y podemos ir conociéndolo en la medida que con seriedad vayamos tratando esa realidad en nuestro interior. Si nosotros queremos conocer el mundo interno de alguna persona que nos va a dar enseñanza, es su mundo y será lo que él dice, pero cuando alguien nos comenta lo que vio y lo que le pareció, nos cabe duda, ¿no? Acá puede entrar como en una película o serie conocida que había, Superman, que decían, es un pájaro, es un avión, es una nave, no, es Superman. Bueno, cada uno ve lo que ve. Claro, lo que ve, lo que le parece ver. Claro, si yo me quedo con lo que dice uno y me caso, si se quiere, con lo que él comenta, tal vez estoy viendo algo equivocado, pero porque me resulta más cómodo o más afín a lo que yo quiero pensar. Pero es que cada uno de nosotros tenemos que hacer la investigación y conocer, ¿no? Yo siempre lo pondré, porque es un ejemplo, ¿no? Lo pondré de ejemplo a Jesús. Él vino a mostrarnos lo que tenemos que hacer. Es decir, tenemos que aprender, tenemos que estudiar, tenemos que entregarnos al Padre, tenemos que vivir una vida con amor. Entonces, no es seguir al que lo hace únicamente, seguir al que lo hace para aprender de lo que hace, y aprender de lo que hace es incorporarlo a nuestra vida, y no solo al intelecto, porque muchas veces la emoción nos traiciona. El intelecto puede almacenar la información y reconocerlo como una verdad, pero la emoción y el cuerpo nos traicionan porque son más débiles. Entonces, si vamos entendiendo esto del trabajo interno, de unificar el cuerpo físico que todos podemos ver y que de alguna u otra manera cuidamos, también empezar a cuidar un poquito también nuestro, como se dice, cuerpo emocional, y también nuestro cuerpo mental.
también son vehículos a través de los cuales el ser se expresa a través de la mente, a través de la emoción y a través de la forma física. Y hay un orden en todo esto, ¿no? Nada hace el cuerpo físico si la emoción no se presenta antes para impulsarlo a hacer. Y la emoción no existe, no tiene bases, no es generada si no hay primeramente una claridad en la mente. Entonces la mente es la que impulsa la emoción y la emoción la que mueve el cuerpo. O sea, hay un orden. Esto lo vamos a ir conociendo en la medida que empecemos a observar hacia adentro nuestro, buscando tener la mayor claridad posible y no dejar como tantos cabos sueltos que hay en nuestra vida y que otros hagan la interpretación por nosotros de lo que pasa en nuestro interior. Yo quería dar un ejemplo de esas situaciones de observarse, estar atento a uno, ¿no? Por ejemplo, me ha pasado muchas veces que mi señora por alguna razón se enoja conmigo y empieza con una serie de porque esto. Entonces ahí uno está atento, no se enoja, pero me doy cuenta que por ahí no sirve tanto no enojarse, sino también el hecho de traer la paciencia a la vida de uno, porque en el momento empieza con eso y pasan 2 segundos y ya, y porque esto, y llega un momento que parece que no va a terminar más y sigue dándote cosas que hiciste o que pasaron o que por qué no lo hiciste de esta manera, porque si lo hubiera hecho así, porque... Entonces en esto internamente yo observo todo lo que pasa, ¿no? O sea, es como que el enojo no me sale, pero sí me sale como un cansancio que lleva a que uno diga, bueno, ¿dónde está el límite? Y en realidad el límite está cuando ella deje de hacer, porque uno no puede... No podés medir. Claro, pero internamente uno, o sea, yo me doy cuenta que observándome veo todas las cosas que como que dan vuelta, que sucede y que se me vienen a la cabeza de posibilidades para que eso pare, porque me siento molesto por la forma y como la forma machacadora que tiene y pasa esto, y bueno, y eso es claro, es no solamente no enojarse, sino también y tener paciencia y medio como que esperar. ¿Y esa paciencia no hará que se enoje más? Pregunto. Y más paciencia. Sí, bueno, tiene que ver con lo que hablábamos hace un rato, claro. o siempre hablamos, ¿no? Esta cuestión de que nunca hay que abandonar al amor. Y uno tiene que tener toda la paciencia, es decir, la paciencia no debe de tener límites. Claro. Es decir, uno siempre tiene que tener paciencia. Lo que pasa es que tener paciencia no es mantenerse inactivo o en silencio o contemplando lo que sucede sin nunca intervenir. Entonces hay algún momento en el cual hay que también poner a lo mejor con las palabras apropiadas algún límite. Sí. Entonces algunas debo haber hecho bien, imagino. Claro, porque esto es bastante nuestro, ¿no? Bastante humano. Siempre estamos machacando sobre lo que falta. Sí. Y lo que se hizo no está a la vista, porque en realidad parece ser que, bueno, si es lo que debía hacerse, ¿para qué nos vamos a detener en eso? Pero si vamos a estar de alguna manera haciendo cierto análisis sobre una persona, hay que, como si se quiere, poner sobre una balanza. Claro. Entonces, bueno, tal vez hay tanta buena obra como obra equivocada. O a lo mejor hay más obras equivocadas que buenas obras, pero seguramente que también las hay. Entonces, si nosotros queremos que haya más obras acertadas en la vida de esa persona, son las cosas que tenemos que resaltar y que sacar a la luz, más que todo lo que está faltando o donde están los errores, ¿no? Porque a ver, a donde están tus ojos está tu corazón. Si ponemos atención sobre eso, es lo que nos absorbe todo un tiempo y lo que estamos observando que no es de gran valor. No es que no haya que observar, siempre hay que mirar lo que falta, porque es el trabajo que nos espera. Pero una cosa es mirarlo como un trabajo que hay que hacer y otra cosa es solo ver todo el trabajo que falta, en donde en un momento parece ser que nunca lo vamos a conseguir, no lo vamos a alcanzar, y entonces tal vez eso
nos lleva a ponernos como más pesimistas y perder de vista lo que se ha hecho. Sí. Entonces, bueno, claro, hice 2 pasos y parece que ni sé cuánto más me quedan para llegar, pero por lo menos prestarle atención a esos 2 pasos que hice, ¿no? Sí, y en esto que vos decías, que por ahí hay cosas que uno te puede decir de una forma, habría que hacerlo así. Por ejemplo, en mi caso con mi hijo es una situación especial porque él por ahí es muy terco y él quiere hacer las cosas él y desde cero, o sea, que no toques nada. Él quiere sacar de la heladera lo que haya que sacar, o si hay que hacer un asado, él prender el fuego desde cero. Y el otro día una situación que yo armé toda la pelita de leña con el papel, todo, y en ese momento, no sé por qué razón, él como que se enojó y se fue, y yo le dije, si te vas lo prendo yo. Y él se fue, entonces lo prendí sabiendo que se iba a poner peor. Pero fue como una reacción en mí, me di cuenta, ¿no? Y al rato él vino y me dijo, apagar el fuego porque lo quiero prender yo. Entonces ahí en mí era supuestamente iba a ser una situación familiar linda de comer un asado tranquilo, pero él estaba mal, entonces la mamá se pone mal, como que terminé yo generando un problema, ¿no? Entonces ahí en mí yo digo, si yo desarmo el fuego, porque él me dice, pone todos palos nuevos, me dijo, porque ya estaba medio negro. Entonces yo digo, y yo desarmo el fuego, todo es como que lo estoy malcriando en un punto. Pero por otro lado, también me di cuenta que a mí me servía porque fue tal el trabajo que hice en apagar el fuego, sacar la harina quemada, poner todo nuevo, y me decía, pero sale humo todavía. Bueno, digo, pero eso es imposible. Bueno, la cosa es que lo terminé convenciendo para que prenda el papel, y ahí se le pasó y se puso a jugar, y la madera ya está quemada, la volví a poner y se hizo el asado. Pero con personas por ahí que comento esto me dicen, pero vos estás loco, ahí no le estás enseñando a tu hijo. Y en realidad yo lo sentí así, yo creo que en un punto no le hago mal y a la vez me sirve para mí mismo, ¿no? O sea, una cosa bastante complicada. Sí. Pero ahora, de ese hecho material que estamos pudiendo observar a partir de tu relato, ¿no? De la presencia, del acomodar las maderas, el papel y todo para encender un fuego o un fuego ya encendido, hay todo un impulso interno que te lleva a querer que eso sea así, ¿no? Porque por ahí es lo que en realidad habría que dialogar con la criatura, claro. de ver, ¿y cuál es la diferencia? ¿Vos cuál diferencia ves que hay entre el fuego que podés encender vos y el que enciendo yo? Yo no te voy a decir qué tenés que decir, pero sí, digo, como de alguna manera hasta uno lo puede llegar a entender qué es lo que se mueve en su interior, y también en ese diálogo, en ese intercambio, ayudarlo a él a ver y encontrar ese origen en su interior que le lleva a querer siempre estar haciendo todo desde un origen y desde una base. Porque tampoco la vida va a rondar siempre en torno a él. Claro. Yo entiendo, para mí, que en algún momento se va a convertir en un mal enseñado si claro. siempre se le cumple, porque una cosa es que tenga 5 años, que tenga 8, que tenga 10, que tenga 15, que tenga 20, y ya es un tiempo en el cual, o sea, hay un tiempo en el cual hay que cambiar o hay que entender o hay que amoldarse. No estamos solos y no todos nos rondan, o los que rondan alrededor nuestro están para facilitarnos las cosas a nosotros. Entonces, como como en todo, mientras uno crece, hay que entender, en el caso de un padre, una madre, entender a su hijo. Sin diálogo es difícil. Y otra cosa también es, a través del diálogo, ayudarle a él a conocerse a sí mismo y a ver cuál es el sentido verdadero, práctico, concreto, ¿no? Y ayudarle a distinguir, porque hay veces que son cosas que simplemente porque la naturaleza se manifiesta, se las aceptan así como son, uno las acepta sobre sí mismo, y si alguien nos ayuda a ver que no porque está en mi naturaleza debe de ser aceptada, sino que hay cosas que están en mi naturaleza que tienen que modificarse, que tienen que domesticarse, que tienen que ordenar, si me ayudan lo puedo llegar a hacer, ¿no? Entonces, bueno, eso también es a través de un diálogo. Sí, acá eso lo vamos haciendo porque él en muchas situaciones de chiquitito fue tomando esa postura, ¿no? Pero en este caso es como que un poco también fue probarme a mí, ¿no? El que más trabajó fue Luciano. Claro. O sea, eso de lograr
como revertir una situación, como dándole el gusto, pero en realidad no es tanto el darle el gusto, sino en mi interior hacerlo más allá que no quisiera, ¿no? Claro. O sea, lo tomé como una experiencia. ¿Sí? Sí. Dani, te voy a hacer una pregunta para aprovecharte hoy, porque después dentro de un mes. Por ejemplo, nosotros hablamos del trabajo interno, y el trabajo interno tiene un fin de ser mejores personas, mejorarnos en todos los aspectos, para luego servir. El servir trae una palabra que es un premio, un dharma, una cosa así, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? A mí lo quiero asociar con aquello de que una mano no sepa lo que da la otra. Por ejemplo, una noche les das de cenar a 40 personas de tu peculio personal, etcétera, etcétera, un servicio. 40 personas necesitadas de alimento. Al otro día en el trabajo, de alguna forma necesitaba un disparador para decirle, mientras ustedes estaban tomando cerveza, yo estaba atendiendo a 40 chicos. Bueno, ese dharma que se originó y se lo merece ese hombre por atender 40 chicos, cuando al otro día dispara, que los otros sepan lo que hizo, esteriliza ese dharma, como que queda, porque el servicio hecho está, pero el premio para la persona, llamándole así, es como que no guardó ese secreto que es primordial de que una mano no sepa la otra. Más o menos, ¿cómo funciona eso? Y bueno, depende el tipo de orgullo de la persona que pasa por esa situación, porque si simplemente lo habla para destacarlo y ponerse por encima de los demás, es como que será tenido en cuenta como alguien que viene al último, ¿no? Es decir, por ponerse por delante de los demás. Pero si es algo que se transmite o que lo difunde a partir de dar un buen ejemplo de que en lugar de estar tomando cerveza los demás podrían abocar un tiempo de su vida a hacer algo por el que necesita, y él es el ejemplo, bueno, esto ya no pesa tanto sobre sí, pero tiene que ser muy grande la soberbia de la persona para que el dharma desaparezca, porque como bien dijiste, lo hecho está, y las criaturas tal vez o las personas salieron saciadas en su apetito, bueno, o al menos pudieron conseguir algo de alimento que de otra manera no conseguían, y esto a ellos les benefició, ¿no? Pero bueno, cada caso es particular. La justicia del cielo no es como la justicia de la tierra, así de simple, aunque la justicia de la tierra tampoco resulta tan simple llevarla adelante, pero es mucho más compleja porque toma en cuenta a cada individuo, ¿no? Cada resultado, cada hecho, cada individuo es una sumatoria de riqueza de situaciones, de experiencias que suman a la hora de tomar decisiones o de movilizarse en el mundo. Entonces, estábamos hablando hace unos momentos, si lo entendemos así, que tenemos un cuerpo físico, un cuerpo emocional y un cuerpo mental. Entonces, en cada situación que estamos llevando adelante en nuestra vida, esos tres vehículos intervienen, porque el cuerpo no se mueve si no recibe una orden por ejemplo, el cuerpo físico del cerebro, a través de impulsos eléctricos, generar el movimiento. El movimiento tiene que ver con la intención de la palabra y de la expresión, para darle forma, para representar, para concretar, ¿no? Todo esto se hace sintiendo a través de la emoción, que es lo conveniente, que es lo adecuado, es decir, todo está interviniendo. Entonces, cada palabra que decimos de alguna manera afecta, alcanza, o en cada una de ellas participa, interviene cada uno de los cuerpos de expresión. Entonces somos individuos muy complejos, y para poder observar todo esto a lo largo de una vida, bueno, no alcanzarían en el mundo
dónde almacenar tanta memoria. Y todo esto es tomado en cuenta constantemente a partir de que alguien toma una decisión. Entonces, por eso, depende de cada individuo, de cada persona, cuando hace lo que hace, cómo el juez observa su accionar, tomando en cuenta algo que nosotros no tomamos muy en cuenta. No importa lo que haya hecho ni toda la sumatoria de su vida e intervención, siempre está juzgando con amor. Siempre su intención a la hora de hacer juicio es para bien del que interviene, sea que lo ha hecho desinteresadamente o sea que hasta lo ha hecho con malicia, pero siempre con amor interviene, porque está tratando de que ese amor sea el que entre en su vida para modificarla si lo que hace no es correcto y para mejorarla si ya lo que está haciendo es lo adecuado o es inspirado por amor. Entonces el juez siempre está juzgando con amor, tratando de brindarle lo mejor. A ver, no se puede dar lo que no se tiene. Entonces, si la persona dio de lo que tenía y lo compartió, bueno, eso es tomado en cuenta. Si cuando lo dio siente orgullo por lo que dio, también es tomado en cuenta, pero desde otro lugar y de otra forma. Depende del tamaño del orgullo. Hay padres que le enseñan a sus hijos a tener orgullo. Hay sociedades en las que se habla del orgullo que tenemos que tener ciudadanos y como individuos, de vivir en tal lugar. ¿Qué entendemos por orgullo? Bueno, eso es lo que tenemos que ver, ¿no? No es lo mismo un orgullo de un hombre a un orgullo que pueda sentir el cielo, es decir, no es lo mismo, ¿no? A nosotros el orgullo nos suele separar, dividir, marcar distancias, diferencias. El cielo es en la alegría de poder participar, de poder ayudar, de formar parte, de poder sumar. No es lo mismo, ¿no?, que el de dividir del hombre. Vamos llegando un poco al final del programa, nos faltarían unos 5 minutos, otro tema musical no vamos a pasar. Decirles que, bueno, como comentaba Gloria, vamos a tener la participación de Daniel una vez al mes, es decir, cada 4 programas, dependiendo de la agenda de los viajes. Claro, eso se adaptará a los viajes, cómo me concuerde estar en el país o en la cercanía. El próximo programa va a ser, bueno, Aprendamos Juntos de siempre. Iremos tocando este tema en los distintos aspectos de la vida de cada uno, de las experiencias nuestras. El trabajo interno es en la familia, es en el trabajo, es en el estudio, en todo lugar en los que uno, en por la playa, transiten, ¿sí? Sí, andando por el centro, por el campo, en el lugar que uno esté, y un poco hablábamos de eso, es decir, desde donde uno se encuentra, hacer el trabajo que le corresponde. Yo por lo menos así tengo muchas preguntas. Esto de los cuerpos, de los distintos cuerpos, es como para hacerte varias preguntas, sí. Bueno, por ahí en la próxima oportunidad que nos acompañes, es interesante el tema de aquel que no cree en Dios, es decir, aquel que no tiene la experiencia un poco intuitiva o de creencia que uno ha tenido o tiene hoy y un poco de experimentación, cómo poder transmitirle estos conceptos que por ahí, si los escucha solo con el oído, son rechazados a través de los preconceptos que tiene. En realidad tendríamos que tratar de entender que estamos en una escuela, y ya lo he dicho en otras oportunidades, en esta escuela de la vida, en este mundo hay aulas, y en cada una de estas aulas se imparten enseñanzas, y en cada una de estas aulas se imparte la enseñanza adecuada y propia o propicia para cada uno de los alumnos que debe formar parte de ese aula.
Si nosotros marchamos por la vida sin encontrar nuestro aula y vamos entrando a cada aula que nos resulta más conveniente o fácil para ver si ahí se va a entregar o dar lo que es afín a nosotros, vamos a empezar a llenarnos de confusión y vamos a traer muchas más dudas a nuestra vida que respuestas claras, ¿no? Si nos quedáramos en el lugar que nos corresponde, habremos de recibir lo que es nuestro. Si marchamos por la vida sin tener un rumbo fijo, claridad o seguridad, traeremos mucha confusión. Si no entendemos lo básico, que dentro de un maestro hay enseñanzas que habrá de llegar a su tiempo, a mis oídos o a mi corazón, cuando yo lo requiere y lo necesite. No porque yo haga la pregunta voy a tener una respuesta así nomás si no es mi tiempo para entender, ¿no? Preguntas me puedo hacer siempre, sí, pero no siempre estoy en condición, en merecimiento, en necesidad de recibir esa respuesta. Si yo voy por el mundo esperando que me respondan o me den la respuesta que espero recibir, muchas veces entonces esto me hará sentir bien, pero tal vez no sea verdaderamente lo que necesito, sino que resulta ser que eso es lo que me hace sentir mejor, pero no es lo que está bien para mí. Entonces, cuando uno asiste al aula, todo está por descubrir, y uno nunca sabe qué es lo que el maestro me va a enseñar y me va a decir el día de hoy, ¿no? La vida, ¿qué es lo que la vida me depara el día de hoy? Porque de hecho nosotros puede que todos los días entremos a determinada hora al trabajo y salgamos a determinada hora y siempre dentro hagamos todos los días la misma tarea y volvamos a casa y sea aparentemente lo mismo. Pero todos los días hay muchas cosas infinitas que son diferentes, que son distintas. Nuestra visión, lo que nos rodea, los estados de ánimo, bueno, esto que hablábamos recién, nuestros vehículos de expresión con más o menos fuerza. Entonces siempre podemos aprender, siempre hay que estar atentos, nunca caer en la monotonía de pensar que siempre es lo mismo o otra vez se repite, ¿no? Porque nunca se repite de la misma manera nada. Y todo tiempo pasado ya es imposible de recuperar. Entonces vivamos bien el presente con la mayor conciencia posible para sacar el mayor provecho posible para tener un mejor futuro. Entonces, si vivimos como si todos los días fueran igual, no estamos viviendo nuestro presente y no estamos preparando un buen futuro. Si todos los días nos da lo mismo y ahí anhelamos en lo profundo de nuestro ser tener un cambio, que nunca lo vamos a encontrar si nos entregamos de una manera ciega a lo que nos toca vivir y no analizamos lo que estamos haciendo y no nos superamos, ¿no? Entonces, es lo que hay que entender, que estamos en una escuela y que tenemos que encontrar nuestro lugar y estar atentos siempre a las enseñanzas, y que el maestro siempre va a ser el amor, y que el amor es el que crea las mejores condiciones de vida de cada uno y de relación entre las personas. Entonces, aunque no creamos en Dios, entiendo que en el amor todos creemos, y por él tendríamos que estar viviendo, trayéndolo a nuestra vida, es decir, para que nos ayude a sentir mejor y para que podamos estar mejor con los demás, expresándonos a través de él. Tratar de quitar toda expresión que no sea a través suyo. Eso. Bueno, llegaríamos al final. Saludamos a quienes han estado presentes: Luciano, Gloria, Guillo, Enzo, Sergio, que ha colaborado hoy mucho. Y bueno, Daniel, invitarte nuevamente. Nosotros estaríamos el martes próximo. De 18 a 20 horas también, el horario es el mismo. Y con el mismo tema, veremos hacia dónde lo vamos llevando. Sí, no va a estar Daniel, va a ser más entre nosotros. Muchas gracias, Daniel. No, por favor. Será hasta el martes próximo. Sí. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.